este tema también queremos conocer la opinión pues, de mujeres, una mujer en este caso, que en ese momento nadie le ofreció otra alternativa, pero mejor nos lo va a contar ella, porque pocas veces nos ocupamos de lo que pasa después de un aborto, eso que llaman los expertos como síndrome posaborto y que, como digo, pues en toda esa lista de papeles o de cosas que tienen que firmar las futuras madres o las madres que van a abortar, pues no se les cuenta lo que puede pasar después. Pues para hablar de este y otros temas nos acompaña hoy Cristina Negro, que es presidenta de la Asociación Víctimas del Aborto de AVA. Bienvenida, Cristina. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y también está Edi Liccioli. Ella es miembro también de esta asociación porque es víctima del aborto. Buenos días. Gracias, Edi, por estar con nosotros. A vosotros. ¿Te consideras víctima del aborto? Porque antes, cuando se hablaba de las víctimas del aborto, nos fijábamos sobre todo en los niños, que no habían podido nacer. Tú, en un momento de tu vida, nos cuentas hasta donde nos quieras contar, y por supuesto con toda la libertad que tú quieras nos hablas. Bueno, pues o no tuviste otra alternativa o nadie te dijo que se podía hacer otra cosa. ¿Tú abortaste y te sientes por ello víctima del aborto o no? Sí, sí. Desde luego el nombre que lleva esta asociación es muy acertado porque por supuesto hay en cada aborto por lo menos dos víctimas. Uno es el niño, obviamente, y el otro es la mujer. Y en mi caso pues puedo considerarme como doblemente víctima del aborto porque la vida a veces tiene historias que ni una película puede llegar a contar y en mi caso pues ha coincidido que soy doblemente víctima del aborto en el sentido de que mi madre intentó abortar de manera, en ese momento en Italia no era legal, entonces de manera así casera, como se hacía a veces, sin ir a una comadrona ni nada, sencillamente pues intentando abortar, incluso tomando algunas sustancias para hacerlo. Evidentemente no lo consiguió, gracias a Dios. Y entonces soy como en un cierto sentido un aborto fracasado, ¿no? Hay mujeres que pasan por ahí y luego descubren el regalo que han tenido de poder dar la vida al niño y son madres maravillosas, estupendas. Mi madre tristemente por su circunstancia, por su enfermedad, era una depresiva crónica, nunca llegó a eso, ¿no? Entonces yo nací y ella vivió la maternidad como una gran tragedia y entonces a mí me enseñó, digamos, con palabras sobre todo en la vida, como enseñan las madres, ¿no? Viviendo, que la maternidad era una catástrofe, era una tragedia. Entonces cuando alrededor de los 20 años, pues me quedé embarazada, pues lo más lógico, lo más obvio era abortar. Y ahí vamos a este tema que tú has tocado, ¿no? De que no te presentan alternativas, ¿no? Hay como pues, un problema que puede ser bien por motivos económicos, mujeres que están en situaciones duras, conflictos de pareja, quiero decir, y a veces, como en mi caso, no había ninguna razón específica, grave, económica o social. Una familia normalísima en Italia, en Florencia, normal, lo más normal del mundo. Y sin embargo, pues se vivió este embarazo mío como pues, una catástrofe, ya no podía seguir estudiando, ya la vida se acaba. Entonces, pues, ¿qué se hace? Pues se aborta. Y en Italia, pues a partir del 81, pues pasó la ley 194, el aborto. Entonces, pues pasé como aquí, ¿no? Se supone con entrevista, con psicólogos, pues nada, absolutamente nada. Nadie te informa realmente, ni te ofrece alternativas, ¿no? Nadie. Parece que es como quitarse un problema. Y eso implica que entrar en una rutina que te lleva a abortar. Y luego empiezas a darte cuenta que has cometido un error irreversible. Y eso pues procura lo que yo ahora sé que se llama síndrome postaborto, pero en su momento nadie me lo había dicho. Me había informado alrededor de las secuelas físicas y sobre todo psicológicas, ¿no? Que eso conlleva. Y es más, se llega a la paradoja, yo lo he vivido directamente y lo he leído en este libro que luego presentarás,
de otros testimonios, que uno se siente en culpa porque se siente en culpa. O sea, es tan normal que si luego estás mal, pasas por depresiones que duran años, estás enferma y nadie te dice, no, mira, es que es obvio que pases esto porque has pasado un trauma, estás viviendo un duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una explicación psicológica. Nadie, ¿no? Y yo pasé por esto durante muchos meses, o sea, después del aborto, como pasé 3 meses en la cama, deprimida, y no tenía a nadie que comprendiera, ¿no?, esto, empezado por mi familia, obvio, que me había como empujado a abortar. Y es lo que veo tristemente pasa hoy en día, ¿no? No hay información, no se dice que es un hecho que conlleva consecuencias en tu vida, y por eso las mujeres son la segunda víctima. De esto nos decías que tú eras muy joven, tenías 20 años cuando abortaste. Sí. Ha pasado unos cuantos años. Bastante. Y tú sigues, quiero decir, no sé en qué situación te encuentras ahora emocionalmente, teniendo como raíz ese aborto, pero sí quiero decir que tú, años después, sigues implicándote en la defensa de la vida, cuando, bueno, tú podías haber dicho, mal que bien lo superé, yo sigo con mi vida. Algo queda ahí que tú, de hecho, has querido venir hoy al programa a contarnos tu testimonio. Sí, ¿no? sí, efectivamente ha pasado mucho tiempo. Yo he tenido la suerte de salir de una situación incluso familiar muy dura. Tengo un hijo precioso que tiene 14 años. Más que pasaba el tiempo, y sobre todo después de tener a mi hijo, más la conciencia, incluso a un nivel muy lúcido, me estaba diciendo, enseñándome lo absurdo de ese hecho, ¿no?, de ese acto, de este error irreversible. Digo, porque hay errores que se pueden arreglar, y eso no. Una madre luego se da cuenta que no puede volver atrás, no se rebobina la película, ¿no? Esto está hecho. Y entonces, cuanto más he vivido la experiencia con mi hijo, más me he dado cuenta que el dolor mío, el sufrimiento mío y de muchas mujeres puede tener una finalidad, un objetivo útil, que es declarar, decir, testimoniar que el aborto no es quitarse un problema, no es quitarse una muela, no es algo así que luego no pasa nada. No, es algo que marca la vida de por vida. Entonces, precisamente estoy aquí, ¿no?, precisamente porque creo que hay que dar la cara y hay que decir que las secuelas en la vida de una mujer son muy duras y muy difíciles. A pesar de luego tener otros hijos y ser felices, una madre realizada, pero ese se queda ahí, ese hijo no nacido se queda ahí. Ningún otro hijo viene a sustituir a este que se queda. No, nunca. Es más, cuanto más veo crecer a mi hijo, más a veces pienso cómo podría haber sido, a qué punto estaría, porque es obvio, es algo que yo me digo, va a la raíz misma de la esencia del ser humano y del ser mujer, porque toca lo más íntimo, lo más profundo, que es la maternidad, ¿no? Entonces, ahí el tiempo, uno puede intentar olvidarse, se olvida, convive, supera de una manera u otra, pero se queda ese punto negro en la vida, ¿no? Y sobre todo, como en mi caso y en caso de otras mujeres, cuando tampoco había una razón enorme, grave, de circunstancias dolorosísimas o muy complicadas a nivel económico, entonces eso hace que sea todavía más doloroso y más difícil de superar.